Buenos días a todos, queridos hermanos. Les saludo nuevamente con fe y con esperanza para compartir nuevamente este momento en torno a lo que estamos viviendo y en torno a lo que vamos a vivir, al siguiente paso que necesariamente daremos como iglesia. Ayer les compartía este gesto que en la iglesia está práctica, la comunión en la mano, etcétera. Pero hoy les quiero compartir algo muy importante en la iglesia que no quisiera que perdiéramos de vista, sobre todo en este tiempo. ¿Por qué? Hay mucha gente que se me ha acercado y me ha dicho: Padre, ¿cuándo vamos a reabrir? ¿No? En el DF ya reabrieron o ya están, etcétera. Miren, queridos hermanos, les comparto la estructura de la iglesia. La iglesia, conocemos que existe la iglesia universal, es decir, todos nosotros, la iglesia universal representada por el Santo Padre, hoy en día el Papa Francisco. Pero de la iglesia universal, evidentemente, el Papa no puede estar presente en todos lados, ¿no? El Papa no puede atender todas las necesidades y entonces se van nombrando obispos. Los obispos, sucesores de los apóstoles, son, mis hermanos, los pastores propios de lo que se le llama en la iglesia una diócesis. ¿Qué es una diócesis? La diócesis es definida por el derecho canónico como una porción del pueblo de Dios encomendada a un pastor propio, es decir, a un obispo. Ahora bien, el obispo, ¿cuál es la labor del obispo dentro de una diócesis? Existe en el derecho canónico algo que se le llama la tria munera. ¿Qué es la tria munera? Santificar, gobernar y regir. Es decir, ¿cuál es la labor del obispo en una diócesis? Santificar a sus fieles, gobernar a su diócesis y dar leyes que estén de acuerdo a las necesidades propias de cada diócesis. No es lo mismo, queridos hermanos, le hice como árabe. No es lo mismo, queridos hermanos, hablar de la diócesis de Ecatepec que hablar de la diócesis de Neza, aunque estemos juntos. La diócesis de Neza tendrá su propio caminar, la diócesis de Ecatepec tiene su propio caminar. ¿Por qué les comparto esto? Porque la reapertura de los templos, queridos hermanos, depende y va en torno a ¿qué? Hoy en día a dos cosas. Primero, a lo que las autoridades sanitarias nos han pedido en esta pandemia, es decir, por medio de un semáforo, ¿no? Dos, de acuerdo a lo que los obispos propios de cada diócesis nos están pidiendo también. En el DF ya reabrieron, bendito sea Dios. Pero resulta, queridos hermanos, que en el DF tienen su obispo, ¿no? Que da leyes para esa diócesis, para la arquidiócesis primada de México. En Ecatepec tenemos un obispo que ahorita, mis hermanos, de hecho el Estado de México aún sigue en semáforo rojo, ¿no? De entrada, ahorita no podemos reabrir, pero dos, nuestro obispo en Ecatepec nos ha pedido, vamos a ir de acuerdo a las medidas sanitarias dadas por las autoridades, queridos hermanos. Por lo tanto, ante esta primera visión de iglesia que les comparto, que es muy importante que por favor en este tiempo no la pierdan de vista, hay inclusive gente que me ha dicho: Padre, pero el Papa ya está celebrando con gente. Sí, pero el Papa es el obispo de la diócesis de Roma. Y entonces, si ustedes recuerdan, queridos hermanos, Italia nos lleva
mínimo 5 o 6 meses de ventaja de esta pandemia. Nosotros apenas estamos en este primer brote. Pedámosle a Dios y cuidémonos que no surja un segundo, Pero bueno, les pido que no perdamos esta estructura que es vital para la iglesia, porque así se gobierna toda la iglesia. Lo mismo pasa con las parroquias, ¿no? ¿Qué es una parroquia? Una porción de la diócesis encomendada a un pastor propio, es decir, el párroco. Son las mismas necesidades de la parroquia de San Miguel Arcángel que la parroquia de cualquier otra parroquia. No, queridos hermanos, porque también hay gente que me ha compartido: padre, es que en tal parroquia ya lo están haciendo. Le corresponde a su pastor propio. Aquí vamos en obediencia con nuestro obispo, queridos hermanos, y con estas nuevas disposiciones que estamos por acatar. Ahora doy este segundo paso. ¿Cuál va a ser el primer paso para este primer momento de reapertura a las iglesias? Digo primer momento. Vamos en graduación, queridos hermanos. No pensemos que la reapertura va a ser como normalmente estamos acostumbrados. Quizá el templo lleno, quizá inclusive gente parada, no va a ser así. ¿Cuál va a ser el primer paso de esta reapertura? Se nos ha pedido, en cuanto el semáforo en el estado cambie a naranja y salga el decreto del obispo de Catepec diciendo que podemos reabrir, ¿cuáles van a ser las medidas? Primero, los templos no se pueden llenar. Los templos van a solamente tener la capacidad de un 30%. Ahora en la parroquia estamos ya trabajando para poner los señalamientos, para conseguir todo lo que se nos está pidiendo. ¿Para qué, mis hermanos? Para cuidarnos todos. Si el semáforo avanza a color amarillo, entonces las parroquias va a ser 50% de su capacidad. Si el semáforo avanza a verde, entonces va a ser como estamos acostumbrados. Pero este primer momento, esta primera reapertura y este primer paso en el semáforo naranja, los templos va a haber gente en los templos solamente al 30% de la capacidad. 2, no se va a permitir, mis hermanos, la entrada a gente que venga con enfermedades, sobre todo respiratorias. Si traes gripa, si traes fiebre, te pedimos con toda la caridad del mundo, síguenos la Santa Misa en tu casa desde estos medios. Se va a seguir transmitiendo la misa. 3, tampoco se va a permitir la entrada si no traemos cubreboca. Sé que hay muchas personas que no nos gusta, sé que hay muchas personas que no lo estamos usando, pero para los templos, queridos hermanos, va a ser esencial. 3, tomaremos estas medidas de precaución, como es el gel antibacterial, como en la entrada de los templos, cuando nos acerquemos a la comunión, recordando que la comunión va a ser en la mano. Tendremos estas medidas de sana distancia. No vamos a poder estar como estamos acostumbrados, sino se van a colocar señalamientos. Tendremos otras medidas que se nos han pedido desde nuestras autoridades sanitarias, como la misma autoridad de la Iglesia. Entonces, mis hermanos, les voy compartiendo esto porque es un paso que vamos a dar como iglesia. No pensemos que este primer regreso va a ser como estamos acostumbrados, porque no va a ser así. De hecho, habrá otras medidas que ustedes ya las verán, ¿no? Y yo hago un llamado
Desde ahora no tenemos fecha, también aclaro, para que no digan, el padre dijo que este domingo. No tenemos fecha, por eso inicié explicando esta estructura de la iglesia, ¿no? Que nosotros en la iglesia de Ecatepec, diócesis particular de Ecatepec, con un obispo, con un pastor propio, ¿cuándo vamos a reabrir los templos? Cuando nuestro obispo nos envía un decreto autorizándonos en comunión con las autoridades sanitarias, autorizándonos en la diócesis de Ecatepec, ya se pueden recuperar ciertas actividades, pero con estas mediciones, con estas prevenciones. Entonces, hago un llamado, queridos hermanos, con todo el corazón, y hago un llamado con toda responsabilidad a que cada uno de nosotros tomemos conciencia de este paso que vamos a dar, de este paso que vamos a dar. ¿Por qué no podemos tener llenos los templos? Por el peligro de tener un brote, de este virus. ¿Por qué no podemos dejar pasar a las personas que vienen enfermos o a una persona que ya ha tenido un contagio? Pues porque puede contagiar, ¿no? Creo que está de más decir, queridos hermanos, la rapidez con la que este virus se propaga. Porque una persona contagiada puede contagiar a 15 en cuestión de segundos, de minutos. Y entonces lo que menos queremos es que los templos sean lugares de contagio, Entonces, ante esta nueva realidad, ante este primer paso de reapertura, les pido que si estás enfermo de alguna vía respiratoria, que si estás enfermo de alguna enfermedad crónica, ¿no? Nuestros hermanos ancianitos, nuestros hermanos nos sigan acompañando en la transmisión de la Santa Misa por medio de las redes sociales. Conforme avance el semáforo sanitario, entonces en esa medida y solo en esa medida vamos nosotros en la iglesia, va a ir creciendo la capacidad de poder recibir a más hermanos. Pero en este momento solamente tendremos un cupo para el 30% de la capacidad de nuestros templos. Mis hermanos, nuevamente repito, hago este llamado con mucha responsabilidad y también con mucha atención, con mucha caridad y con mucha preocupación, porque a veces podemos exponer la vida de las personas de una manera muy fácil. A menos yo he acompañado a gente que ha fallecido ya de esto. Yo sé de muchas personas de nuestra comunidad que ya se han contagiado de esto. Y entonces, mis hermanos, tomemos estas precauciones para dar este primer paso de la reapertura de los templos. En cuanto nuestro obispo de Ecatepec nos envíe el decreto a nosotros los sacerdotes, bueno, pues se dará la indicación de reabrir los templos. Mientras tanto, seguimos por estos medios y seguimos conforme a lo que nos están pidiendo autoridades sanitarias y autoridades eclesiásticas. Mis hermanos, les ofrezco esta cápsula también para que tomemos en cuenta este primer paso de reapertura. Ya verán en los templos algunos señalamientos que vamos a estar colocando, verán algunas indicaciones que estaremos dando, verán algunas prácticas que estamos llamados a adaptarlas por el bien de todos. Y yo le pido a Dios que todos tomemos conciencia de esto y que todos respetemos estas normas por el bien de todos, Les saludo con muchísima alegría, queridos hermanos,
no sin antes desearles que se encuentren bien y sin antes desearles que el Señor les bendiga, les acompañe y les fortalezca todos los días de su vida. Dios les bendiga a todos.